Listo, chicos, entonces los escucho si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido de la grabación. No, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a empezar con la monitoría. Como les había comentado, la idea es hacer una monitoría preparcial, que básicamente es una monitoría donde hacemos preguntas tipo las que el profesor les hace en el parcial para tratar de estudiar un poco el tema y para que ustedes tengan como una aproximación a la metodología que el profesor utiliza. Entonces, les voy a compartir pantalla. Un segundo. Por favor, me confirman que ya estén viendo la pantalla. Ya, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, el profesor normalmente les deja una lectura, puede ser una o pueden ser más de una lectura, y la idea es que ustedes analicen todo desde lo que han visto en la clase, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar esta lectura para analizar una serie de medidas y establecer eh, los objetivos, las estrategias, los instrumentos y las medidas que utiliza el gobierno o el agente económico según corresponda, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar 3 minuticos, más o menos hasta las 4:12, para que leamos este párrafo de acá, estos dos párrafos, y resolvamos las preguntas. Entonces, para que tengan en cuenta qué es lo que se les va a preguntar, entonces, la primera pregunta dice que indiquen cuáles fueron las medidas de política fiscal y qué impacto van a tener sobre la demanda agregada, ¿vale? Acuérdense muy bien de los componentes de la demanda agregada. El segundo, pues básicamente es, ahora, el segundo punto básicamente es a nivel general qué tipo de medidas se tomaron en la política fiscal y qué impacto van a tener. Y para una sola medida vamos a establecer el objetivo, la estrategia, el instrumento y la medida que fue tomada, ¿vale? Entonces, vamos a empezar 3 minuticos, 3, 4 minuticos para que leamos este párrafo y ya empezamos a resolver el cuestionario, ¿vale?
Listo, chicos. ¿Hay alguno que no haya alcanzado a leer todo el párrafo? No. Vale, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es subrayar las cosas que ustedes consideren importantes de la lectura. Entonces, me van a decir como, esto a mí me pareció importante por tal y tal cosa, ¿vale? Entonces, alguien que empiece, alguien que me diga qué le pareció importante, Ahí dígale. donde dice en el frente fiscal. En el frente fiscal, ¿vale? ¿Hasta Sí. dónde? Ahí donde dice en el frente fiscal, el gobierno anunció un importante paquete fiscal para el 2020. O sea, subrayó hasta 31 billones, ¿sí? Sí, claro. Listo, vale. Vamos a subrayar en el frente fiscal hasta 31 billones, vale. Alejandra, Que el crecimiento estaba en camino a acelerarse, pero una recesión muy profunda por el COVID. acá el crecimiento económico se Sí, esa, incrementó. ajá, sí. Ok, vale. Ah, ok. No, Entonces, no, no. sería- Después de esa parte. ok, vale. Listo. Subrayar este. ¿Alguien más? Verónica. Dos líneas abajo de la segunda amarilla, después de la Sí, coma de salud, dice, se incrementaron las transferencias para los grupos vulnerables a través de la expansión de los programas existentes y el ok, establecimiento de nuevos programas. vale. Ok, voy a tener en cuenta lo que está en paréntesis, ¿vale? Vale. Listo. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran resaltar? Jonathan, Donde dice que dime, no te escuché bien. Jonathan levantó la mano. Jonathan, Donde se proporcionan los recursos, diría, pues antes ¿dónde? ¿Dónde? de ¿Dónde? donde está subrayado, con el cual se proporcionó recursos adicionales, Ok, vale. pues diría todo eso. Recursos adicionales para el sistema de salud. Lo voy a subrayar con otro color. Vale, listo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere Es donde dice resaltar algo? que se redujeron aranceles para las importaciones estratégicas en salud. Arriba, debajo del Abajo. amarillo. Ok. Debajo de población, el que está subrayado, arriba, 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 Eh, arriba, arriba. ¿Dónde? ¿Se retrasó el recaudo de Está impuestos? subrayado, redujeron aranceles, eso. No lo encuentro, espérame. Ya, A regla la fiscal. izquierda. Está comenzando como en línea. No, 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 sí. Ya lo encontré. Está ahí. Aranceles estratégicos. Vale, listo. ¿Algo más quieren resaltar? Hay una cosa bastante importante que no hemos resaltado. Jonathan, Del ¿tienes la Banco mano? Central. Ok, ¿cuál? El Banco Central recortó su tasa de intervención en lo que dices tú, ¿cierto? Sí. Vale, eso también. Pero hay algo de política fiscal que no hemos resaltado y que es importante. Se retrasó el recaudo. Exactamente. Se retrasó el recaudo de impuestos para sectores seleccionados. ¿Vale? Listo. Bueno, yo creo que con esto ya nos da para un buen análisis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es traducir esto que resaltamos en medidas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos es que el crecimiento estaba en camino a acelerarse aún más en el 2020. O sea, había un crecimiento económico del 33% en el 2019 y parecía que se iba a incrementar en el 2020. Pero la pandemia golpeó significativamente la economía y produjo una recesión muy profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente
la economía viene cayendo, ¿sí? Entonces, a priori ya sabemos más o menos qué medidas va a tomar el gobierno y qué es lo que persigue, ¿no? El gobierno, si tiene una crisis, va a perseguir el crecimiento económico, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Entonces tenemos, en el frente fiscal, el gobierno anunció un importante paquete fiscal para el 2020 por un total de 31 billones. ¿Quién me dice qué medida sería esta? Con los instrumentos que ya vimos. ¿Qué medida sería? Fiscal contraccionista, creo. ¿Vale? Bueno, es de política fiscal, pero ¿qué está haciendo el gobierno a grandes rasgos? O sea, me refiero, me voy a explicar un poquito. Tenemos tres instrumentos, ¿no? El gasto público, la tributación y la deuda pública, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué instrumento estamos utilizando acá, en este primer párrafito, en este primer segmento resaltado? ¿Cuál de esos tres instrumentos? ¿Tributación, gasto público o deuda pública? Tributación sería eso. Cuéntame, Tributación. ¿por qué dices que tributación? Pues está hablando de un paquete fiscal, está hablando de cómo recaudar, no. No está hablando de cómo recaudar, sino de que va a gastar esos 31 billones. Entonces sería gasto público. Exactamente. Esto quiere decir que el gobierno va a gastar 31 billones. Entonces, ¿cuál es la primera medida? ¿Qué hizo el gobierno con el gasto público? Según esto, ¿lo está aumentando o lo está disminuyendo? Pues lo está aumentando. Exactamente. Entonces, tenemos que la primera medida, entonces, ¿qué es? Aumento del gasto público, ¿vale? Aumento del gasto público. Digamos que en este momento, aquí en este párrafo específicamente no nos dice si lo va a hacer en transferencias o si lo va a hacer en gasto de funcionamiento, ¿vale? Entonces, vamos a dejar que puede ser para los dos usos. Entonces, puede ser por transferencias o por gasto de funcionamiento. Listo. Entonces, tenemos nuestra primera medida. Entonces, esta la voy a dejar de subrayar para que ya la tengamos clara. Y este párrafito adicional que complementa aquí, recursos adicionales, se proporcionaron recursos adicionales para el sistema de salud. ¿Eso qué será? ¿Qué instrumento está utilizando el gobierno cuando proporciona recursos a un sistema? Sería algo Aumenta el como gasto, ¿no? público desde el consumo del gobierno. Exactamente, ¿quién dijo eso? Verónica. Vale, Verónica, muy bien. Aumento del gasto público, pero vía consumo del gobierno o gastos de funcionamiento del gobierno. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar el gasto público, pero no vía transmitiéndole recursos a la gente, sino aumentando su potestad, ¿vale? Un consumo del gobierno. Este parrafito también ya lo tenemos. Listo. Después viene uno grande. Se incrementaron las transferencias para los grupos vulnerables a través de la expansión de los programas existentes y el establecimiento de nuevos programas, entre ellos ingreso solidario, que bueno, ya todos lo sabemos, y la devolución de IVA para segmentos más bajos de la población, o sea, para las personas que menos ingresos perciben. Entonces, esto está fácil. ¿Qué, qué instrumento estamos utilizando? ¿Cuál de los tres? Vale, Gasto público.
Listo, Juan dice gasto público y gasto público específicamente, ¿qué gasto público? Transferencias. Vale, entonces la medida nos quedaría aumento del gasto público pero vía transferencias. Listo. Me quedo esto acá. Listo. Entonces ya llevamos 1, 2, 3 medidas. ¿Listo? Ya la dejamos de subrayar. Listo. Ahora, se retrasó el recaudo de impuestos en sectores seleccionados y adicional a esto se redujeron aranceles para las importaciones estratégicas en salud. ¿Qué instrumento se está utilizando acá? ¿Seguimos utilizando gasto público o cambia el instrumento? Ahí ya sería tributación. Vale, perfecto. Eso es una tributación. Entonces, ¿qué pasó con la tributación? ¿Se redujeron los impuestos o se aumentaron? Ahí se redujeron. Vale, digamos que se puede tomar así por la parte de los aranceles, pero realmente lo que se hizo fue retrasarlos, pero digamos que para generalizar, y ojo, esto es como para generalizar, digamos que se disminuyeron los impuestos, ¿vale? Entonces, está perfecto. Disminuyen los impuestos. Digamos que este retraso sería una eliminación, por decirlo así, temporal, ¿vale? Eso sería como se eliminaron los impuestos de manera temporal, ¿vale? Aquí dice que el gobierno también estableció líneas de crédito, bla, 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 pero esto también va atado a un mayor gasto público vía consumo del gobierno, ¿vale? Listo. Y por último tenemos, esta medida es de tipo fiscal o qué política es. El Banco Central recortó la tasa de intervención en 250 puntos básicos entre marzo y septiembre. ¿Es de tipo fiscal o de qué política será? Monetario. Monetaria, vale, perfecto. Entonces, esta medida, ¿quién la toma? Ahí está clarito. La toma el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, ¿quién la toma? ¿Quién la toma? Ahí dice, chicos. El Banco El Central. Banco Central, ¿no? Exactamente. Acuérdense que el Banco Central es el responsable de la política monetaria. Por ahora, como estamos analizando las políticas fiscales, no la voy a tener en cuenta, pero la voy a dejar ahí resaltada en verde para ahorita hacer una aclaración eh, que me parece bastante importante. Listo. Entonces, ahora, ¿qué impacto tienen estas medidas sobre la política fiscal? Perdón, sobre la demanda agregada. Entonces, aquí vamos a explicar qué componente se modifica y por qué, ¿vale? Entonces, empecemos. El aumento del gasto público, ¿qué componente de la demanda agregada modifica? A preguntar a alguien, preguntémosle Esteban Muñoz. Esteban, vale, Esteban parece que no está. Pues preguntémosle a Manuela Guevara. Manuela, Lo que compone la demanda agregada, ¿cierto? sí, que si yo aumento el gasto público, ¿qué componente se modifica de la demanda agregada? La renta disponible. ¿Segura? Acuérdate de los componentes de la Mm, demanda agregada. Tenemos inversión, consumo, gasto público, exportaciones netas. Si tú aumentas el gasto público, ¿qué componente crees que se va a aumentar? No, pues hay lo del gasto público y el consumo de pronto también, pues dependiendo de qué se ¿Vale? esté destinando. Pero
Está perfecto. Entonces, en la primera medida, como vemos que puede ser transferencias o gasto de funcionamiento, decimos que puede aumentar el gasto público. Entonces, va a aumentar el gasto público por parte del Estado, pero podría aumentar también la renta disponible y de tal manera podría aumentar el consumo, ¿sí? Si se hace vía transferencias, ¿vale? Entonces, si es por transferencias, puede aumentar el consumo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera relación que vemos. A ver, en la segunda, pues aumento del gasto público, este es vía consumo del gobierno, entonces, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar el gasto público, es el componente de la demanda agregada que va a aumentar, entonces aumenta el gasto público. Listo. Ahora, aumento del gasto público por vía transferencias. ¿Qué va a pasar con qué componentes de la demanda agregada se van a modificar? ¿Y por qué? Preguntémosle a Daniela Vera. Daniela. El consumo también, ¿no? ¿Vale? El consumo es uno. ¿Y cuál otro? Mm, no, Au- no a- sé. Acuérdate, aumento del gasto público por vía de transferencias. Hay dos que se están aumentando. Pues gasto público y el consumo, ¿no? Exactamente. Entonces, aumento del gasto público y del consumo. Alguien que me explique por qué se aumenta el consumo. ¿Qué pasa en, en, en la economía? O sea, ¿qué fenómeno tiene cuando el gobierno emite transferencias en la renta de las personas y por qué impacta el consumo? Nelson, cuéntame. Porque al haber más transferencias, eso es igual a subsidios, ¿no? Y eso genera Sí, mayor renta disponible. exacto. ¿Y qué va a pasar con esa renta disponible? Eh, pues se puede dividir en ahorro y en más consumo, pero se supone Exacto, que aumenta el consumo. exactamente. En la propensión marginal a consumir, ¿vale? Está perfecto. Eso es lo que pasa. Como aumenta mi capacidad de mis ingresos, entonces aumenta mi capacidad de compra. Y como aumenta mi capacidad de compra, puedo comprar más bienes y por ende aumenta el consumo cuando el gobierno brinda transferencias, ¿vale? Y por último, disminuyen los impuestos. ¿Qué, qué, qué impacto tiene sobre la demanda agregada? ¿Qué componente modifica? Preguntémosle a Kevin. Kevin, ¿estás? Sí, Vale. Cuando yo disminuyo los impuestos, ¿qué componente de la demanda agregada se modifica? el consumo. ¿Y qué pasa con el consumo? ¿Aumenta o no aumenta? ¿O disminuye? Si se disminuyen los impuestos, aumentaría el consumo. Listo, perfecto. ¿Y por qué aumenta? ¿Qué pasa con la renta? Porque, pues porque como tal el consumidor no tendría, disminuirían las obligaciones que tiene que pagar y dispondría de ese dinero para consumir, ¿no? Vale, está bien. Y voy a hacer una precisión. Acuérdense que hay dos tipos de renta. La renta que recibe la persona y la renta que tiene disponible. Acuérdense que para hallar la renta disponible, a la renta se le restan los impuestos y de esa manera obtengo la renta disponible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como me bajan los impuestos, yo tengo que pagar menos dinero del que recibo, disminuyendo lo que decía Kevin, mis obligaciones, y por ende puedo obtener una renta disponible mayor. ¿Y qué va a hacer qué va a pasar con ese dinero adicional que yo tengo? Pues lo va a poder destinar o a ahorrar o a consumir.
Digamos que en una economía con parámetros normales se deberían aumentar en la medida que digan las propensiones los dos elementos, tanto el consumo como el ahorro, ¿vale? Pero digamos que como componente de la demanda agregada lo que tendríamos es que aumenta el consumo, ¿vale? Y eso sería la razón de por qué cuando bajan los impuestos aumenta el consumo, ¿vale? Y listo. Entonces, tenemos aquí que la demanda agregada aumentó en todos los casos. Entonces, ¿qué tipo de política hizo el gobierno en este caso? ¿Expansiva o contraccionista? Expansiva. Exactamente, expansiva. ¿Por qué? Porque todo está encaminado a que la demanda agregada aumente. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis y vamos a establecer un objetivo para una sola medida. Ahorita le va a preguntar a alguien la medida que quiera tomar y vamos a hacer objetivo, estrategia, instrumento y medida y tipo de medida, ¿vale? Listo, entonces le voy a preguntar a Aileen qué medida de estas tres que vimos aquí quieres tomar. Aumento del gasto público, pero vía transferencias. Vale, perfecto. Entonces vamos a aumentar. Aumento del gasto público, transferencias. Listo, perfecto. Le voy a preguntar a alguien, Nicolás Sainz. Nicolás, ¿qué instrumento estamos utilizando acá? Nicolás. Sí, sí, sí. Instrumento, gasto público, ¿no? Exactamente, gasto público. eh, Gasto público, específicamente las transferencias. Listo, perfecto. ¿Qué estrategia estamos tomando? Preguntémosle a Sebastián Guerrero. Sebastián, ¿qué estrategia estamos utilizando? ¿O qué tipo de política? La estrategia, acuérdense, es el tipo de política que están utilizando. Ahí sería si es contractiva o No, la no. política, si es fiscal, monetaria, Ah, ok, cambiaria, ok, ok, ok. Ya, 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 sí, sí, sí. Fiscal, ¿no? exactamente, fiscal. Listo, fiscal. ¿Y qué objetivo? Alguien que me diga el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que persigue el gobierno con este tipo de medida? ¿Qué puede estar buscando? Preguntémosle entonces a Santiago Vargas. ¿Qué, qué objetivo puede estar buscando Con el aumento del gasto público, Sí, el objetivo puede ser aumentar el consumo. ¿vale? Pero específicamente hay un objetivo. ¿Cuál es? ¿Qué quiere hacer el gobierno con la economía? ¿Que crezca o que crezca? Ah, pues que aumente la demanda agregada, expandir la Vale, economía. exactamente. Eso en el objetivo, pues para que lo tengan como en términos técnicos, sería crecimiento económico, ¿vale? Entonces, es lo mismo en otras palabras, pero pues es más técnico, ¿vale? Crecimiento económico es el objetivo de las medidas. Y listo, chicos, digamos que este sería un ejercicio más o menos como él lo plantea, ¿sí? Este es el tipo de preguntas que él hace. Obviamente tienen que detallarlas un poco más, tienen que especificar bien lo que sucede, digamos, lo que hicimos ahorita con el tema de las rentas, de la renta disponible, en caso de que sean impuestos o transferencias, etcétera, ¿sí?
Entonces, básicamente, ese es un parcial de política fiscal de él, ¿vale? Les puede poner 1 o 2 casos, según él considere, pero son de este tipo, ¿vale? Digamos que este ejercicio lo hicimos con los muchachos del semestre pasado y realmente el texto es muy parecido, el funcionamiento es muy parecido, ¿vale? Listo. Aquí hay un segundo componente que él me dijo que iba a salir y tiene que ver eh, con, con la emisión de dinero. Entonces, acuérdense que hay 2 emisiones. ¿Cuáles son las 2 emisiones de dinero? ¿Cuáles son los 2 tipos de emisiones que hay? Primaria y secundaria, ¿no? ¿Quién dijo eso, Juan? Sí. Listo, Juan. Recuérdame qué es la primaria. La primera es la que emite el Banco de la República y la secundaria es la que se genera mediante los depósitos en los bancos comerciales y el Bueno, préstamo de esos depósitos. vale, perfecto. Básicamente, la primaria es la que hace el Banco de la República, ¿sí? Esa se hace más que todo y casi siempre o siempre en términos de efectivo y pues tiene un segundo componente que para la base monetaria son los encajes, ¿vale? Es una reserva que se tiene por parte de los bancos comerciales. Y hay una segunda que emite el sistema financiero, que básicamente va asociada mucho a lo que es el concepto del multiplicador, que es en cuanto o el número por el cual se multiplica la base monetaria para determinar para determinar cierto multiplicador, cierto nivel de multiplicación. Hay 3 niveles, la M1, la M2 y la M3, y cada uno tiene su multiplicador, ¿vale? Entonces eso es importante. Digamos, en el ejercicio que yo hice en el video, les dejé como el paso a paso de cómo se debía hacer. Entonces, las personas que lo quieran hacer, le pueden tomar una foto a este ejercicio, lo hacen en un Excel o como lo puedan hacer, si lo quieren hacer a mano. Y si les surge alguna duda, me escriben y la aclaramos, ¿vale? En cuanto a este ejercicio. Entonces ahí les dejo como eh, el taller para el que lo quiera hacer, es opcional. Y si tienen alguna pregunta, me escriben por WhatsApp y la solucionamos, ¿vale? De aquí, digamos que, bueno, estos son determinar los coeficientes y determinar el multiplicador, ¿vale? Ya más o menos sabemos qué es el coeficiente de liquidez, que es básicamente el nivel de preferencia de las economías hacia el dinero líquido, es decir, hacia el dinero efectivo, ¿vale? En efectivo, perdón. Y la reserva, que básicamente es un porcentaje que le retiene el Banco Central a los bancos comerciales para que en caso de quedarse en situación de crisis, no va a afectar tan profundamente el funcionamiento del sistema financiero y pues al fin y al cabo afectar a los consumidores del mismo que somos casi todos, ¿vale? Entonces, no sé si con estos 2 conceptos alguien tenga alguna pregunta, algo que no entiendan de esos 2 conceptos puntualmente. Vale, parece que no. Y pues el multiplicador ya lo conocen, que es el número por el cual se multiplica para obtener los niveles de multiplicación M1, M2 y M3, ¿vale? Estos van en escala de lo más líquido, que es la M1, o sea, lo que más fácil se puede transformar a dinero en efectivo, a lo más difícil de transformar a dinero en efectivo, que es la M3, ¿vale? Y listo. Digamos que de esto, pues me interesaría que lo hicieran y pues como lo digo, lo digo a opción de ustedes. Igual pueden ir viendo el video de la monitoría si necesitan algún paso en específico. Pero de estas me gustaría profundizar en esta pregunta, que digamos que tiene que ver con la emisión de dinero. Entonces, suponga que el Banco Central aumenta en 30.000 el dinero en efectivo en la economía. ¿Listo? Entonces le va a preguntar a alguien, preguntémosle, que no haya escuchado hoy, a Valentina Martínez. Valentina.
Sí, estoy aquí. Vale, Valentina. Si el Banco Central aumenta en 30.000 el dinero en efectivo en la economía, ¿qué tipo de emisión es? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Vale, perfecto. Es primaria porque la hace el Banco Central. ¿Listo? Ahora le vamos a preguntar a otra persona. Preguntémosle a Esteban. Esteban Muñoz, ¿ya volviste? Esteban. Vale, dice que Esteban no volvió. Sí, Ah, ok, listo, Esteban. es que ahorita está una cosa urgente, entonces qué pena ahí. Vale, no importa. Entonces, Esteban, me acaban de decir que esto es una emisión primaria de dinero porque la realiza el Banco de la República, ¿sí? Sí, ¿Cómo el Banco de la República puede hacer esta emisión? ¿Mediante qué instrumento? la misión. Sí. mm, ¿Cómo podría el Banco de la República poner dinero en circulación? eso como, como con el aumento de la reserva, Ojo, ahí hay una confusión, ¿vale? como la Ahorita, compra de, ¿la compra de qué? no sé, a partir de la compra de metales preciosos o pues de a partir de eso puede hacer como la misión de dinero ¿Vale? Está para bien, pues emitir dinero indirectamente, ¿sí? eso que me dijiste al final está bien. Mediante la compra de metales preciosos puede ser una fuente. Jonathan, ¿tenías la mano levantada? No sé, mediante créditos, creo. Mediante créditos a bancos comerciales. Listo, vale. Eso se llaman operaciones de mercado abierto, ¿listo? Si quieren, anótenlo ahí para que lo tengan claro. Operaciones de mercado abierto. ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? ¿Se acuerdan que en política fiscal eh, habíamos dicho que hay una forma de financiamiento del Estado que son títulos valor, que son los llamados TES, ¿sí? Esos TES, el Banco Central está autorizado para comercializarlos, ¿sí? ¿Qué es comercializarlos? Comprarlos o venderlos. Entonces, si el Banco de la República compra esos TES, lo que está haciendo es que está recibiendo esos TES a cambio de dinero líquido, es decir, está poniendo dinero en circulación en la economía, ¿sí? Entonces está realizando una operación de mercado abierto y lo que está haciendo es que ese dinero circule en la economía, es decir, que haya más dinero líquido en efectivo, ¿vale? Y eso que va a ocasionar que la base monetaria se aumente, ¿listo? Es básicamente eso. Lo que me comentaban ahorita, otorgarle un crédito a un banco comercial también es una forma de expandir la base monetaria y de emisión primaria de dinero, ¿sí? Es decir, el Banco Central le da dinero a los bancos para que ellos se lo presten a las demás personas, pero está inyectando liquidez a la economía, es decir, está ampliando la base monetaria, ¿listo? Entonces, esa es, y digamos lo que decía Esteban al final, que me decía, bueno, el banco puede comprar metales preciosos y mediante eso también inyectar dinero a la economía, es decir, otra operación de mercado abierto. Coger un artículo del mercado de bienes y servicios o de los mercados financieros y comprarlo para adquirir ese bien a cambio de qué? De dinero. Entonces, en ese caso, el dinero entra en circulación a la economía. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan en cuenta y si quieren, anoten esto. Cuando el Banco Central compra algo, lo que está haciendo es poniendo dinero en circulación en la economía. ¿Listo? Y cuando el Banco Central vende algo, es decir, por ejemplo, vende títulos de TES por un valor de 1.000 millones de pesos, lo que está haciendo es tomando el dinero que está en circulación y sacándolo de circulación, es decir, reduciendo la base monetaria, ¿vale? Entonces, cuando compra, pone dinero, cuando vende, saca dinero, ¿listo? Eso si quieren, anótenlo por ahí, que a veces uno se confunde y la embarran los parciales. Entonces, eso es clave. Cuando compra,
pone dinero en circulación y cuando vende, quita dinero en circulación, ¿vale? Listo. Entonces espero que eso les haya quedado claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que no se haya entendido de esa parte, porque a veces es un poquito confuso. ¿No? Qué pena. ¿Será Espera, que pues, porfa? Vale. Perdón, cuando dale. vende, ¿qué hace? Alejandra, ¿qué me dijiste? Creo que hablaron Alejandra y Verónica, ¿cierto? Sí, cuando vende, ¿qué pasa? Cuando vende, saca dinero de la economía, ¿listo? Sale dinero de circulación cuando vende, ¿sí? ¿Sí, Alejandra? Sí, 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 ya. Listo. Entonces, cuando tú escuches que el Banco de la República vendió TES o realizó una operación de mercado abierto de venta, lo que quiere decir es que sacó dinero de circulación. Y cuando compra, cuando tú escuches que el Banco de la República compró TES, lo que quiere decir es que está ahí poniendo dinero en circulación, ¿vale? Listo. Verónica, ¿tú qué me estabas diciendo? ¿O cuál era tu Yo pregunta? tenía dos preguntas. Vale. Digamos, eso de la compra y la venta aplica tanto para los metales preciosos como para los test. Sí, Sí, cierto. sí, porque realmente es lo Ah, mismo, pero en diferentes mercados, ¿vale? ok. Y la segunda cosa era que si por favor podía repetir, aparte de la compra de metales preciosos, antes, no sé, que estabas explicando otra cosita. Lo ¿Lo del puedes crédito, repetir? quizás, Sí, eso. Ujú. cuando el Banco Central le da crédito a los bancos comerciales, lo que está haciendo es poniendo dinero en circulación a la economía, ¿vale? Digamos que ahorita quiero que se queden con eso, con ese mensaje, ¿sí? En la próxima monitoría, cuando ya veamos más política monetaria a fondo, les voy a presentar un video donde van a entender eso más a profundidad. Pero por ahora, importante para su parcial que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Ahorita no les explico eso por cuestión de tiempo. Entonces, Verónica, no sé si te quedó claro eh, lo que pasa. Sí, ya. Gracias. Listo, perfecto. ¿Listo? Entonces, para que lo anoten ahí o lo tengan en cuenta para mañana. Y adicional a eso, pues, ¿qué va a pasar con el multiplicador? Alguien que me diga. Alguien, ese lo voy a dejar a que alguien me lo diga. Alguien que crea saber qué pasa con el multiplicador. En este caso, si aumenta o disminuye. Aumentaría. ¿Vale, Jonathan? Jonathan, tú dices que aumenta el multiplicador, ¿sí? Sí, ¿Por qué dices que aumenta? porque hay más dinero en pues en los bancos comerciales y por lo tanto pues los bancos prestan a otros entes, otros factores económicos, por lo tanto va aumentando pues el multiplicador, supongo, no sé. Mm, vale, o sea, vamos a suponer que este dinero se hizo mediante una operación de mercado abierto, ¿listo? O sea, no se lo prestaron a un banco comercial, sino que lo que hizo el Banco Central fue hacer una operación de compra de TES por 30.000. ¿Listo? ¿Sigues teniendo la misma opinión, Jonathan? No, ya me confundí. Vale, está bien que se confundan ahorita. ¿Alguien piensa algo contrario? ¿O alguien más o menos me podría explicar qué pasa con el multiplicador? Juan Camilo, esas preguntas van a salir mañana en el parcial, es que creo que eso no lo vimos bien con el profe. ¿No vieron lo que sucede con el multiplicador? Pues como, la verdad yo no me acuerdo. Creo que no lo vimos.
Ah, vale. O sea, como que medio se mencionó, pero el profesor no dijo nada de eso a profundidad. Ajá. Ah, ok, vale, listo. Entonces, bueno, quédense solamente con lo de la emisión primaria y secundaria, que creo que sí lo vieron, ¿cierto? Eso sí lo vieron, ¿sí? Sí, eso sí lo vimos. Listo. Entonces, quédense con eso y piensen en esta pregunta. ¿Qué pasa con el multiplicador y por qué? ¿Vale? Y pues no los voy a enredar con esto porque los puedo confundir y pues no es la intención. Entonces, digamos que vamos a dejar la monitoría hasta acá y pues ya lo que les digo, para la próxima monitoría, piensen más o menos en qué puede pasar. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Denme un segundito, Listo, por favor, gracias. tomo el Profe. pantallazo de la asistencia, por